Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Hoy nos adentramos en un viaje espiritual a través del Salmo 126, un cántico que habla directamente a nuestros corazones sobre la alegría del regreso, la restauración divina y la promesa de un futuro lleno de esperanza. Antes de sumergirnos en esta hermosa porción de la palabra de Dios, quiero invitarles a que se suscriban a este canal y activen las notificaciones. De esta manera, podrán recibir más mensajes de aliento y reflexiones bíblicas que nutran su alma. También les animo a que compartan este video con aquellos que puedan necesitar un mensaje de esperanza hoy. Y por favor, no duden en dejar sus comentarios con peticiones de oración o testimonios de cómo Dios ha obrado en sus vidas. Estamos aquí para apoyarnos mutuamente en nuestra jornada de fe. Ahora, cerremos nuestros ojos por un momento y abramos nuestros corazones a la presencia de Dios. Padre Celestial, te pedimos que nos guíes en esta reflexión sobre tu palabra, que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y corazones para que podamos comprender y aplicar las verdades eternas contenidas en este salmo. En el nombre de Jesús, amén. El Salmo 126 es un cántico de ascenso gradual, uno de los 15 salmos que los peregrinos cantaban mientras subían a Jerusalén para las fiestas anuales. Imaginen por un momento el escenario. Grupos de personas, familias enteras, ancianos apoyados en sus bastones, niños corriendo con entusiasmo, todos subiendo por los caminos polvorientos hacia la ciudad santa. Con cada paso, sus voces se elevan en alabanza, recordando las grandes obras de Dios en el pasado y anticipando con gozo lo que Él hará en el futuro. Este salmo en particular habla de un tiempo de restauración, un tiempo en el que Dios trajo de vuelta a su pueblo del exilio. Pero más que un simple recuento histórico, Fa es un canto de esperanza para todos los tiempos, incluso para nosotros hoy. Nos recuerda que Dios es fiel, que Él tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias, de transformar nuestro llanto en alegría. Vamos a leer juntos el primer versículo. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Qué hermosa imagen nos presenta este versículo. Seremos como los que sueñan. ¿Alguna vez has tenido un sueño tan maravilloso que al despertar deseabas poder volver a dormir solo para seguir en ese sueño? Así es como se sintió el pueblo de Israel cuando Dios los liberó del cautiverio. Era algo tan increíble, tan inesperado, que parecía demasiado bueno para ser verdad. Pensemos por un momento en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos hemos sentido cautivos? Cautivos de circunstancias difíciles, de enfermedades, de relaciones rotas, de preocupaciones financieras. A veces, la vida puede sentirse como un largo exilio, lejos de la alegría y la paz que anhelamos. Pero este versículo nos recuerda que Dios tiene el poder de cambiar nuestra situación de una manera tan dramática que nos parecerá un sueño. Quizás hoy te sientes atrapado en una situación que parece no tener salida. Tal vez has estado orando por tanto tiempo por un cambio que has comenzado a perder la esperanza. Este versículo es para ti. Es un recordatorio de que nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Él puede hacer que las cosas cambien de una manera tan asombrosa que te frorarás los ojos de incredulidad. Recuerdo a una querida hermana de nuestra congregación, Doña María. Por años, ella oró por su hijo que se había alejado de la fe y había caído en las drogas. Muchas veces la vi llorar durante los servicios, pidiendo a Dios por un milagro. Parecía una situación sin esperanza. Pero un día, de repente, su hijo volvió a casa. No solo estaba limpio de drogas, sino que había encontrado a Cristo en un centro de rehabilitación. Doña María no podía dejar de sonreír y de decir, «Es como un sueño, es como un sueño». Esa es la clase de restauración de la que habla este salmo. Continuemos con el versículo 2. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, «Grandes cosas ha hecho Jehová con estos». ¡Qué cambio tan dramático! De la cautividad a la risa, del silencio a la alabanza. Este versículo nos habla del gozo desbordante que viene cuando experimentamos la liberación de Dios. Es un gozo tan grande que no se puede contener.
Es una alegría que se desborda en risa y en cantos de alabanza. Pero notemos algo importante aquí. Este gozo no es solo para beneficio personal. El salmista dice que dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Nuestro gozo, nuestra liberación, nuestra restauración, todo esto es un testimonio para los demás. Es una declaración al mundo de la grandeza y la bondad de nuestro Dios. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que su gozo en el Señor fue tan grande que no pudo contenerlo? ¿Cuándo fue la última vez que su gratitud por lo que Dios ha hecho en su vida fue tan desbordante que tuvo que contárselo a alguien más? A veces, especialmente cuando llevamos mucho tiempo en la fe, podemos perder ese sentido de asombro por las obras de Dios. Nos acostumbramos a su bondad y olvidamos maravillarnos. Este versículo nos desafía a recuperar ese asombro, a volver a esa alegría desbordante que no puede ser contenida. Recuerdo cuando era niño y mi abuela me contaba historias de cómo Dios había provisto para ella durante tiempos muy difíciles. Sus ojos brillaban, su voz se llenaba de emoción y no podía dejar de sonreír mientras hablaba de la fidelidad de Dios. Esa alegría, ese testimonio, plantó semillas de fe en mi joven corazón que han dado fruto a lo largo de los años. ¿Qué historias de la fidelidad de Dios tienes para contar? ¿Qué grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida que podrían ser un testimonio para las naciones, para tus vecinos, para tu familia? Ahora, pasemos al versículo 3. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Este versículo es como un eco, una confirmación de lo que se dijo en el versículo anterior. Pero notemos la diferencia. En el versículo 2, eran las naciones las que decían: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Aquí, es el pueblo mismo el que declara: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Hay una progresión aquí. Primero, otros ven lo que Dios ha hecho. Luego, nosotros mismos reconocemos y declaramos las obras de Dios en nuestras vidas. Y el resultado de este reconocimiento es alegría. Estaremos alegres, dice el salmista. Esta alegría no es una emoción superficial o pasajera. No es la clase de felicidad que depende de las circunstancias. Esta es una alegría profunda, duradera, que brota del reconocimiento de la obra de Dios en nuestras vidas. Es una alegría que persiste incluso en medio de las dificultades porque está anclada en la fidelidad de Dios. Permítanme hacerles otra pregunta. ¿Están alegres hoy? Y si no es así, ¿por qué? A veces, perdemos nuestra alegría porque olvidamos las grandes cosas que Dios ha hecho. Nos enfocamos tanto en nuestros problemas actuales que perdemos de vista el historial de fidelidad de Dios. El rey David, en el Salmo 103, se dice a sí mismo: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. A veces necesitamos recordarnos a nosotros mismos las obras de Dios. Necesitamos hacer un recuento de sus bendiciones. Les invito a hacer un ejercicio. Tomen un momento para pensar en 3 cosas grandes que Dios ha hecho en sus vidas. Pueden ser cosas dramáticas como una sanidad o la restauración de una relación, o pueden ser cosas aparentemente pequeñas pero significativas, como la paz en medio de una tormenta o la fuerza para enfrentar un día difícil. Ahora, declaren en voz alta: grandes cosas ha hecho Jehová conmigo. Estaré alegre. Esta declaración, este reconocimiento de la obra de Dios, es un acto de fe. Es decir, sí, Dios ha sido bueno en el pasado y confío en que seguirá siendo bueno en el futuro. Es un antídoto contra el desánimo y la desesperación. Continuemos con el versículo 4. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Aquí vemos un cambio en el tono del Salmo. Los primeros 3 versículos eran una celebración de lo que Dios ya había hecho. Ahora, el salmista hace una petición. Haz volver nuestra cautividad, clama. Esto puede parecer confuso al principio. ¿No acababa de celebrar el salmista que Dios había traído de vuelta a los cautivos? ¿Por qué ahora está pidiendo lo mismo de nuevo? Esta aparente contradicción nos enseña una verdad importante.
La liberación de Dios, aunque completa en un sentido, es también continua. Siempre hay áreas en nuestras vidas donde necesitamos experimentar más de la libertad de Dios. Siempre hay más restauración por venir. Además, este versículo nos recuerda que está bien pedir a Dios que actúe de nuevo, basándonos en lo que Él ha hecho en el pasado. No es falta de fe recordarle a Dios sus promesas y sus obras pasadas. De hecho, es un acto de fe decir: Dios, así como nos liberaste antes, te pedimos que nos liberes de nuevo. La imagen que usa el salmista es poderosa, como los arroyos del Negev. El Negev es una región desértica en el sur de Israel. Durante la mayor parte del año, los lechos de los arroyos están secos, pero cuando llegan las lluvias, estos arroyos secos se llenan repentinamente de agua que fluye con fuerza. Esta es la clase de restauración que el salmista está pidiendo, una que venga con fuerza, que traiga vida a lugares que han estado secos y estériles. Es una petición por un avivamiento, por una renovación total. ¿Hay áreas en tu vida que se sienten como un desierto hoy? ¿Relaciones que parecen secas y sin vida? ¿Sueños que parecen haberse marchitado? ¿Una fe que parece estar languideciendo? Este versículo nos invita a clamar a Dios por una restauración como los arroyos del Negev, a pedir que Él traiga vida y frescura a esas áreas secas. Recuerdo a un querido hermano, don José, que había perdido la pasión por el ministerio después de años de servir en la iglesia. Se sentía cansado, desanimado, como si estuviera caminando por un desierto espiritual, pero no dejó de clamar a Dios. Y un día, durante un retiro, Dios renovó su pasión de una manera tan poderosa que fue como si un río hubiera comenzado a fluir en el desierto de su alma. Desde ese día, su ministerio ha sido más fructífero que nunca. Dios puede hacer lo mismo por ti. No importa cuán seca o estéril pueda parecer tu situación, Él tiene el poder de traer vida y abundancia. Clama a Él. Pídele que haga volver tu cautividad como los arroyos del Negev. Ahora, pasemos al versículo 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Este versículo es uno de los más conocidos y amados de este salmo, y con razón. Es una promesa poderosa que nos da esperanza en tiempos de dificultad. La imagen de sembrar con lágrimas es conmovedora. Nos habla de tiempos de dolor, de sacrificio, de trabajo duro que parece no dar fruto. Quizás algunos de ustedes se sienten así hoy. Tal vez han estado orando por años por la salvación de un ser querido y aún no ven resultados. O han estado luchando contra una enfermedad, sembrando con fe, pero sin ver mejoría. O tal vez han estado invirtiendo en un ministerio o en una relación, derramando lágrimas y esfuerzo, pero sin ver el fruto que esperaban. Este versículo nos asegura que esas lágrimas, esos esfuerzos, no son en vano. Llegará el tiempo de la cosecha, y será un tiempo de regocijo. Notemos algo importante aquí. El versículo no dice, los que sembraron con lágrimas, quizás con regocijo, segarán, o posiblemente segarán. Dice, con regocijo, segarán. Es una promesa segura. La cosecha vendrá, y será una cosecha de gozo. Esta promesa nos enseña varias cosas importantes. Primero, nos recuerda que hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. A veces, en nuestra impaciencia, queremos ver resultados inmediatos, pero el proceso de crecimiento lleva tiempo. No te desanimes si aún no ves el fruto de tus esfuerzos. Sigue sembrando fielmente. Segundo, nos muestra que Dios no desperdicia nuestro dolor. Esas lágrimas que derramamos mientras sembramos no se pierden. Son parte del proceso. Dios las ve, las valora y las usa para producir una cosecha abundante. Tercero, nos asegura que el gozo vendrá. Puede que estemos llorando ahora, pero no será así para siempre. La cosecha traerá regocijo. Pensemos en la vida de José en el Antiguo Testamento. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, falsamente acusado y encarcelado. Durante años, parecía que su vida era una serie interminable de injusticias y sufrimientos. Estaba sembrando con lágrimas, sin duda, pero Dios estaba obrando en medio de todo ese dolor, y al final, José pudo ver la cosecha.
no solo fue liberado y elevado a una posición de poder, sino que pudo salvar a su familia y a toda una nación del hambre. Cuando se reunió con sus hermanos, les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Qué estás sembrando hoy con lágrimas? ¿Son oraciones por un hijo rebelde? ¿Es un ministerio que parece no dar fruto? ¿Es un esfuerzo por sanar un matrimonio herido? No te desanimes. Sigue sembrando. La promesa de Dios es segura. Con regocijo segarás». Pasemos ahora al versículo 6, el último de este hermoso salmo. «Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas». Este versículo es como una expansión del versículo anterior. Nos da una imagen más detallada del proceso de sembrar y cosechar. Notemos primero la frase «irá andando y llorando». Esto nos habla de un proceso, de un viaje. La siembra no es un evento único, sino algo que hacemos a lo largo del tiempo, a menudo en medio de dificultades y dolor. Luego, el salmista menciona la preciosa semilla. ¿Qué es esta semilla preciosa? En el contexto original, probablemente se refería al grano que los agricultores guardaban para sembrar, a menudo sacrificando parte de su propio alimento para asegurar la cosecha futura. En nuestras vidas, esta semilla preciosa puede representar muchas cosas: nuestras oraciones, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros recursos. Todo lo que invertimos en el reino de Dios es una semilla preciosa. Y finalmente, tenemos la promesa: volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. La palabra gavillas se refiere a manojos de espigas de trigo. Es una imagen de abundancia, de una cosecha plena. Este versículo nos enseña varias lecciones importantes. Primero, nos recuerda que el proceso de sembrar puede ser doloroso. «Irá andando y llorando», dice el salmista. No nos sorprendamos si encontramos dificultades en nuestro caminar cristiano. Jesús mismo nos advirtió que en este mundo tendríamos aflicciones. Segundo, nos enseña la importancia de ser fieles en la siembra, incluso cuando es difícil. El sembrador lleva la semilla preciosa a pesar de sus lágrimas. No permite que el dolor le impida sembrar. Tercero, nos asegura que habrá un retorno. Volverá a venir, dice el salmista. Esto implica que completará el ciclo, que verá el fruto de su labor. Y finalmente, nos promete que ese retorno será con gozo y abundancia. No solo habrá una gavilla, sino gavillas en plural. La cosecha será generosa. Pensemos en la parábola que Jesús contó sobre el sembrador. Algunas semillas cayeron en terreno pedregoso, otras entre espinos, otras fueron comidas por las aves. Pero las que cayeron en buena tierra produjeron una cosecha abundante, a 30, a 60 y a 100 por uno. Cuando sembramos fielmente, algunas de nuestras semillas pueden parecer perdidas, pero las que caen en buena tierra producirán una cosecha que supera con creces lo que sembramos. Recuerdo a una pareja en nuestra iglesia, Roberto y Ana, que durante años oraron por sus hijos que se habían alejado de la fe. Cada domingo los veía en la iglesia, a menudo con lágrimas en los ojos mientras oraban. Pasaron años sin ver cambio alguno, pero seguían sembrando, seguían orando. Y poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Primero, su hija mayor volvió a la iglesia. Luego, el hijo menor. Y no solo volvieron ellos, sino que trajeron a sus propios hijos y a algunos amigos. Hoy, Roberto y Ana están rodeados de una familia que ama al Señor. Volvieron con regocijo, trayendo sus gavillas. ¿Qué semillas preciosas estás llevando hoy? ¿Son palabras de ánimo que compartes con otros a pesar de tu propio dolor? ¿Es el servicio fiel en tu iglesia incluso cuando te sientes cansado? ¿Es la fidelidad en tu trabajo o en tu matrimonio, aun cuando las cosas son difíciles? No te canses de sembrar. La promesa de Dios es segura. Volverás con regocijo, trayendo tus gavillas. Ahora, tomemos un momento para reflexionar sobre todo el Salmo en su conjunto. ¿Qué nos enseña sobre Dios y sobre nuestra relación con Él? Primero, nos muestra que Dios es un Dios de restauración. Él tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias, de traernos de vuelta del cautiverio, de transformar nuestro llanto en risa,
No importa cuán difícil sea tu situación hoy, Dios puede cambiarla. Segundo, nos recuerda que Dios obra en ciclos. Hay tiempos de siembra y tiempos de cosecha, tiempos de lágrimas y tiempos de regocijo. Si estás en un tiempo difícil ahora, recuerda que no durará para siempre. Dios traerá la cosecha en su tiempo. Tercero, nos enseña la importancia de la memoria y la gratitud. El salmista comienza recordando lo que Dios ha hecho en el pasado. Cuando recordamos la fidelidad de Dios en el pasado, nos da fe para el futuro. Cuarto, nos muestra que Dios se deleita en sorprendernos. La restauración que Dios trajo fue tan asombrosa que parecía un sueño. Nuestro Dios es capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y finalmente, nos recuerda que nuestro gozo en Dios debe ser un testimonio para los demás. Cuando Dios obra en nuestras vidas, debe ser tan evidente que incluso las naciones lo noten y den gloria a Dios. Queridos hermanos y hermanas, que este salmo sea un ancla para sus almas en tiempos difíciles, que les recuerde la fidelidad de Dios y les dé esperanza para el futuro, que les anime a seguir sembrando, incluso cuando las lágrimas nublan su visión, y que les llene de expectativa por la cosecha de gozo que Dios ha prometido. Antes de concluir, permítanme guiarlos en una oración incorporando los elementos de este hermoso salmo. Padre Celestial, te damos gracias porque eres un Dios de restauración. Tú has hecho grandes cosas por nosotros en el pasado y confiamos en que seguirás obrando en nuestras vidas. Señor, hay áreas en nuestras vidas que necesitan tu toque restaurador. Te pedimos que hagas volver nuestra cautividad como los arroyos del Negev. Trae vida y abundancia a las áreas secas de nuestras vidas. Padre, algunos de nosotros estamos sembrando con lágrimas hoy. Te pedimos fuerza para seguir sembrando fielmente. Ayúdanos a no desmayar, a no perder la esperanza. Recordamos tu promesa de que los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Aumenta nuestra fe para creer esto, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Señor, te pedimos que bendigas la preciosa semilla que estamos sembrando. Multiplícala para tu gloria, que produzca una cosecha abundante, no solo en nuestras vidas, sino en las vidas de aquellos que nos rodean. Y finalmente, Padre, te pedimos que llenes nuestras bocas de risa y nuestras lenguas de alabanza, que nuestras vidas sean un testimonio de tu bondad y tu poder. Que otros vean tu obra en nosotros y digan, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos amigos, espero que esta reflexión sobre el Salmo 126 haya sido de bendición para sus vidas. Recuerden, no importa cuán difícil sea su situación actual, Dios está obrando. Él puede transformar su cautividad en libertad, sus lágrimas en gozo, su siembra en una cosecha abundante. Les invito nuevamente a que se suscriban a este canal y activen las notificaciones para recibir más reflexiones bíblicas que nutran su fe. Por favor, compartan este video con alguien que pueda necesitar un mensaje de esperanza hoy. Y no olviden dejar sus comentarios. Me encantaría saber cómo Dios ha usado este salmo para hablar a sus corazones, o si tienen peticiones de oración que podamos llevar juntos ante el trono de la gracia. Que Dios los bendiga abundantemente. Recuerden, Él es fiel y cumplirá sus promesas en sus vidas. Hasta la próxima.